El elevado nivel de oxígeno que había desencadenado esta explosión de vida en los mares también modificó la atmósfera. En los siguientes 100 millones de años, el oxígeno alcanzó los niveles actuales. Un nivel lo bastante denso para permitir que se formase una capa de ozono en la parte superior de la atmósfera. Esta capa permitiría abandonar los océanos a ciertas formas de vida. Antes de eso, la potente luz ultravioleta habría destruido cualquier organismo que no estuviese protegido por el agua. Ahora, la capa de ozono actúa como un escudo ultravioleta. Hace 400 millones de años. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años de edad. En los próximos 100 millones de años, los continentes volverán a unirse. Y esta vez, gracias a la capa de ozono, los seres vivos podrán abandonar los océanos y conquistar tierra firme. El planeta Tierra se había convertido en un mundo de pantanos tropicales. El sur de Georgia, en los Estados Unidos. El pantano Okefenokee. Creemos que podemos considerar el Okefenokee como el equivalente actual de los humedales que existieron en la Tierra en el pasado. Fred Rich es un experto en terrenos pantanosos prehistóricos. Los geólogos como él creen que este pantano de agua dulce es muy similar a la superficie de los continentes hace 300 millones de años, un periodo conocido como el Carbonífero. El Carbonífero fue un periodo muy particular porque fue el primero en la historia de la Tierra en el que grandes plantas ocuparon la superficie de la Tierra. Medían 15, 17 o 20 metros de alto y formaban densos bosques. Una inmensa espesura con una atmósfera húmeda propia de las selvas tropicales como nunca se había visto en la superficie de la Tierra. Estos densos pantanos tropicales dominarían la Tierra durante los siguientes 60 millones de años. Podemos hallar pruebas de ello en todos los continentes, en forma de carbón. El carbón que utilizamos como combustible está formado por materia vegetal acumulada durante millones de años, la mayor parte de la cual existió hace menos de 300 millones de años. El carbón se formó debido a la peculiar forma de descomposición de los pantanos de agua dulce. La palabra Okefenokee procede de una palabra de los nativos americanos que significa la tierra del suelo que tiembla. No es fácil caminar por el pantano, porque la superficie se compone de restos de plantas empapadas. El agua dulce impide que la vegetación se descomponga, lo que permite que se acumule una enorme cantidad de restos. Este suelo no es como el que ustedes tienen en sus patios. Está formado por materia vegetal acumulada desde el año pasado, o quizá hace 5 años. Son hojas, tallos, ramas y una buena cantidad de agua. Pero si lo sometemos a una gran presión, lo calentamos tapándolo con capas de roca y lo dejamos en el suelo varios millones de años, se convertirá en esto. Un fragmento de carbón bituminoso de Tennessee. Tiene unos 200 millones de años. Conforme las plantas muertas se transformaban en carbón en tierra, las aguas poco profundas que rodeaban los continentes acumulaban millones de generaciones de organismos marinos muertos, que se convertirían en otros combustibles fósiles: petróleo y gas. Cada año, la humanidad extrae casi 5.000 megatones de carbón, 30.000 millones de barriles de petróleo y 3 billones de metros cúbicos de gas. Este fértil período de la historia de la Tierra nos ha proporcionado la mayor parte de la energía que utilizamos en la actualidad. Sin ella, quizá la revolución industrial nunca se hubiese producido. Las plantas no eran las únicas que contribuían a crear una nueva vida en la Tierra hace 300 millones de años. Con el paso del tiempo, primero insectos enormes.
Después, anfibios intrépidos. Y por último, los primeros reptiles abandonaron los mares para dar sus primeros pasos en las orillas fangosas. La costa este de los Estados Unidos de entonces habría estado repleta de monstruos. Milpies de casi 1 metro en tierra, libélulas de más de 1,5 metros en el aire y aligátores primitivos rondando las aguas cercanas. El mundo tenía más de 4.250 millones de años y por primera vez la superficie albergaba una biosfera totalmente nueva. Pero las intrépidas formas de vida estaban a punto de vivir un infierno en la Tierra. Sus fuerzas internas estaban a punto de someter la vida de la superficie a su prueba más dura. Unas gigantescas erupciones volcánicas que darían inicio a una de las mayores extinciones en masa de toda la historia del planeta. Hace 250 millones de años. Durante cientos de millones de años, la vida en la superficie había afrontado numerosos retos para sobrevivir, pero nada parecido a lo que estaba a punto de ocurrir. En la actual Siberia, la corteza de la Tierra se convirtió en una marisma volcánica causada por una erupción del manto poco frecuente. Nadie sabe con certeza por qué, pero en ocasiones, enormes masas de manto caliente se elevan desde el interior, fundiendo y aplastando la corteza. Estas erupciones continuaron durante más de 1 millón de años. Arrojaron más de 4 millones de kilómetros cúbicos de roca fundida, suficiente para enterrar los actuales Estados Unidos bajo una capa de más de 300 metros de espesor. El planeta entero se cubrió de nubes de gas tóxico. La mayoría de las especies no pudieron soportarlo. Más del 95% se extinguieron. Fue el mayor cataclismo que el planeta haya vivido.